amigos y amigues, bienvenidos a esta gala de presentación del sexto Festival de Cine Asturiano, neste estupendo Teatro Filarmónica de la ciudad de Oviedo, que nos acolle por un año más en esta sexta edición del festival. Esta tarde vamos a proyectar al público los cortometrajes nominados a los premios del Xurao y a partir de las 9 proyectaremos los documentales finalistas. En esta sexta edición del Festival de Cine Asturiano compiten como finalistas un total de 9 cortometrajes seleccionados para la final, 5 en lengua castellana y 3 en la categoría de lengua asturiana. También contamos con 4 documentales asturianos que compiten también como finalistas a los premios del Xurao de este año. El Festival de Cine Asturiano nació un 27 de abril del año 2005 en el Auditorio del Ateneo de Madrid para celebrar el primer centenario del cine asturiano. En aquella ocasión contamos con la presencia y con el apoyo de personalidades como Gil Parrondo, Maripaz Condal, Joan Tubona y Asunción Balaguer, entre otros más del mundo del cine, que fueron testigos del nacimiento de este pequeño y gran festival de cine asturiano. En recuerdo de aquella primera película asturiana de 1905, El robo de fruta, de Xavier Sánchez Manteola. Los nuestros trofeos fueron desde entonces unos fruteros de cristal, premios que este año ya llegan a la sexta edición. Queremos hacer un homenaje a los nuestros premiados con los fruteros de cristal en categorías de cortometraje, que fueron los siguientes: Sergio Gutiérrez Sánchez, Teresa Marcos, Santos Evia, Carlos y Carmen Rico, Pablo de María, Alberto Rodríguez de la Fuente, Pedro Touceda y Rocío García. Para todos ellos, os pedimos un aplauso en recuerdo de ellos. En categoría de largometrajes, el Festival del Cine Asturiano concedió premios a Eva Lesmes, José Antonio Salbot y Tomás Fernández. En la categoría de mejores actores recibieron los premios del festival Asunción Balaguer, Paul Nashi, Monse Mostaza, Carlos Chamarro, Mariola Ruiz, Guillermo Valverdú, Lola Herrera, Antonio Resines, Belén Rueda y Gonzalo de Castro. Un aplauso también para nuestros actores y actrices premiadas en este festival. Los siguientes en forman parte de nuestra lista de premiados son unos de los nuestros nominados a los galardones de este año. Los nominados al premio al mejor cortometraje en castellano son Almas Perdidas de Julio de la Fuente, Carla de Javier y Francisco Brada, El Plan B de José Bors, Estación de Carretera de Javier y Francisco Brada, Femina Domus de Jaime Fernández Miranda y Sin Cobertura de Iñaki Ibisarte. Un aplauso a los nominados en esta categoría. Los nominados al premio al mejor cortometraje en asturiano son La vocación de Xavi Vilarejo, Punto de Eva Gallego y Venciú de Santos Evia. Un aplauso, por favor. Los nominados al premio al mejor documental de este año son Baja la música de Javier Martín, José Parra y Fernando Otero, Concilio de Valdés, Un lugar apasionante de Jai Video, Pablo Maojo de Raimundo García y Tom C, Astronauta Libertado de Igor Iglesias. Un aplauso para todos ellos, también para todos los nominados a la categoría de documental. Y ahora queremos hacer un homenaje a todos nuestros nominados y a los premiados con el siguiente vídeo que va a aparecer en pantalla.